seguramente usted que nos escucha, si no lo vivió en carne propia, seguramente lo vivió con algún familiar. En mi caso particular, yo insisto, a veces cuando nos toca vivirlo en carne propia, lo entendemos, nos volvemos más sensibles, nos guste o no, a este tipo de comunicación que a veces tenemos que o tenemos pues con nuestros familiares que están en algunos hospitales, sobre todo en medio de una pandemia. Al inicio, usted lo recuerda, la única manera que lo podíamos hacer era a distancia, ¿no? Incluso a la fecha. Y gracias al cuerpo médico que estaba allá adentro, podíamos tener esta comunicación con nuestros familiares para que nos dijeran en medio del COVID cómo se encontraban y nos hacían llegar algunos mensajes a la distancia, porque no podíamos estar en contacto con ellos, justamente por este maldito y terrible bicho que se llama coronavirus. Y no solo eso, Sofi, sino que también quienes desafortunadamente al principio de la pandemia, durante esta prolongación por el COVID-19, se iban al hospital, prácticamente tenían que despedirse de sus padres, de sus hermanas, de sus hermanos, de sus hijos o hijas, de todos aquellos seres queridos, porque entraban sin saber si iban a volver a salir, y la única comunicación que volvían a tener era gracias en gran medida al cuerpo médico, que se volvía receptor o emisor de cartas, y a veces se las leían a los enfermos en voz alta. Así es. Y por eso creo que es súper acertado este título de Cartas a Distancia. Escuchemos. Así es, escuchemos un poco. La vida a veces nos pone obstáculos y pruebas durante el camino para demostrar lo fuerte que somos. Hay que recuperarse. Y cuando tengas momentos de dudas o ganas de rendirte, piensa en toda la gente con la que merece la pena tener una conversación, que merece la pena abrazar, hacer bromas, las risas que te quedan por echarte o las anécdotas que te quedan por contar. Vale. Gracias por el amor que siempre me has dado y por toda esa familia tan hermosa que tenemos. Te amo, Claudia. Y te pido de favor que me traigas la enterogermicina y un libro, por favor, cuídense, estoy bien. Hola mamita, soy Chela, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Así los testimonios, así esto que se documenta con cartas a distancia, y quien, pues el cineasta Juan Carlos Rulfo resaltó esta comunicación, esta crisis que se vivió entre familiares, personal médico y todo lo que se vivía en medio de esta pandemia. Gracias, Juan Carlos Rulfo, cineasta mexicano, por estar con nosotros esta mañana y por darnos, ¿no? Entiendo que esta película, este documental se estrenó el viernes en la noche y hoy ya podemos verlo en todos lados. Gracias, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por las palabras, por estas nuevas palabras. Buenos días al auditorio. Efectivamente, bueno, se estrenó en el Festival de Morelia, pero no se ha estrenado todavía públicamente a nivel nacional. Todas salas, eso, en eso estamos. Fue este espacio del festival en donde se presentan pues algunas novedades del cine mexicano internacional, y ahí es donde tuvimos la primera exhibición de todas después de haber terminado la película, que fue filmada exactamente hace un año, cuando estábamos en aquel pico, que siguen siendo picos memorables cada vez que nos dicen, ¿verdad? Pero fue por ahí de mayo del año pasado, y tengo que decir que nunca había acabado una cosa tan rápido, todo comenzó tan de repente como todos sabemos, ¿no? Y pudimos terminarla pronto por la necesidad de poder ponerla al servicio de la comunidad con unas ganas de poder unirnos a todos, de poder, estoy de acuerdo que hay que quedarse en casa y hay que cuidarnos, pero también no separarnos, no alejarnos. La pandemia y todas estas situaciones de alguna forma habla un poco de la violencia en México y de la violencia en el mundo, pues nos separa y nos aleja y nos da desconfianza entre unos y otros. Pero creo que es fundamental, más que nunca, poder abrazarnos de alguna otra manera, si quieren, no físicamente por las razones que ustedes quieran, pero sí emocional y emotivamente, ¿no? Entonces la película va por ahí.
La verdad es que es interesante ver este tipo de trabajos cuando en una situación como esta vivimos penas, vivimos miedo, sufrimiento, y a través de cartas de distancia a distancia, el documental pues retrata justo lo contrario, el amor en la pandemia en México, ¿no? Así es, qué bueno que lo resaltas, porque, bueno, yo quiero abrir esto sobre todo a la consideración de lo que nos ha pasado, y nos ha pasado en varios años ya, de golpeteos, de polarizaciones públicas, de cómo nos estamos alejando, del miedo que tenemos al salir, y muchas cosas por el estilo, que creo que más que nunca es cuando estamos a prueba de poder acercarnos y probar esas ganas y esa forma tan emocional que tenemos, por lo menos en México, sí, de poder demostrar lo que tenemos, lo que somos, y esa es nuestra verdadera arma. Entonces, pues, tenemos que sacarla. Y la película, de alguna manera, eso es lo que intenta con las palabras Juan que Carlos, tiene. sí. ¿te parece si esta parte que nos vas a contar nos lo dices después de una pequeña pausa? Con Y gusto. volvemos Aquí contigo. No te vayas. Perfecto. Gracias. No Gracias. se vaya. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros y sobre todo gracias porque estamos platicando con Juan Carlos Rulfo, quien es cineasta mexicano, de este estreno que se dio allá en el Festival de Cine en Morelia, en donde se estrena Cartas a Distancia, estos mensajes, estas cartas que se dieron, sobre todo cuando nuestros familiares o familiares de ustedes estaban dentro de un hospital y nos daban sus mensajes, lo que necesitaban a través, sino de una carta así de mensajes a través de nuestros celulares. Y Juan Carlos, nos decías que, bueno, pues mira, en medio de esta polarización y en medio de tantas cosas que ha desatado esta pandemia, finalmente, pues destacó justo lo que decía Alex, el amor y este arraigo que tenemos por la familia aquí en México y la importancia de comunicarnos, aunque sea a distancia. Así es, qué bien dicho. Pues eso, que creo que tenemos que tener mucha confianza en nuestro corazón y en nuestras palabras y poderlas demostrar, como bien pusieron ese fragmento que se dice en la película. Cuántas cosas no tenemos que hacer por hacer y hay que demostrarlas, lo más tanto como podamos, con toda la sinceridad. Y bueno, la pandemia pues, nos demostró ese espacio de alejamiento donde pues no podíamos hacer nada, no podíamos ni siquiera hacer las cosas más insignificantes que tal vez habíamos hecho y cobran un valor impresionante, ¿no? Entonces un poco el cine es ese espacio para poder demostrar cómo hay cosas que tal vez no consideramos o no vemos por estar corriendo con la vida, ¿no? Y ahora podemos, en este caso, demostrar que el cine, además, en pantalla grande se ve mejor y se siente mejor, ¿no? Eso ha sido también una cosa impresionante. Volver a las pantallas, sí, caray. Y bueno, no quiero decir que no la veamos también en la tele cuando se pueda, pero volver a recuperar esta posibilidad creativa es fantástico. Así es, y la verdad es que ya nos urge ir al cine. Y dinos algo, Juan Carlos Rulfo. Yo entiendo que, bueno, fueron muchas historias las que aquí retrataste y las que están documentadas en esto que vamos a ver en Cartas a Distancia. Sin embargo, yo sé que tampoco podemos decir mucho porque la vamos a ir a ver. Yo la quiero ir a ver. De las historias que más te hayan dejado así marcado. Bueno, mira, por supuesto, aparentemente son historias fuertes. De repente me han preguntado, bueno, pero ¿tú crees que la gente va a querer ir a ver una película donde se sientan tan fuertes ciertas cosas? Y uno dice, es que no es necesariamente una película para que te vuelvas a deprimir y recuerdes aquellos momentos fuertes, sino es precisamente para reabrazarte y reencontrarte con lo que habías dejado. Y esta empatía, ¿no? Con todos y todas, para que todos, sabemos que estamos todos de alguna manera relacionados a esta, ha sido una hermandad, ¿no? De alguna manera. Es. Entonces las historias que faltan por contarse están en las historias que tienen los espectadores o todo amable público que va a encontrar ese reflejo de cosas que tal vez no quisiste decir por miedo, por pudor o por no sé qué, pero aquí es cuando de repente uno dice, ¿por qué no hacer y decir lo que quieres hacer que está en tu corazón y que ayuda a tu prójimo y a tu ser querido? Entonces yo creo que es el momento, no podemos quedarnos callados. De hecho, ahora que hablamos contigo, Juan Carlos, me viene de inmediato a la mente
este premio de poesía Love que se acaba de entregar a un chico mexicano, Orlando Mondragón, de apenas 28 años, que él estaba mandando sus escritos para que concursara para una categoría de jóvenes promesas, pero se llevó sin pensarlo y sin proponérselo el reconocimiento como un referente de la poesía en el mundo, de personas que con largos años de vida apenas empiezan a escribir bien, y este chico se adelantó en su tiempo y en su espacio, porque justamente al igual que tú metió la mirada en la enfermedad y la muerte. Hay que recordar que él es un médico residente de psiquiatría que a su vez durante esta pandemia le tocó asistir a enfermos de COVID-19 y ya hace precisamente del que la muerte se vea bonita, por llamarlo de esa forma, y como bien dices, no se trata de que nos deprimamos más, se trata de encontrar ese lado lindo de aún de las peores circunstancias en la vida de los seres humanos, porque al final de cuentas es así, ¿no? Pues mira, se me puso de piel chinita todo este rato que hablabas, y tienes toda la razón, me emociona muchísimo que eso ocurra. Qué bueno que todos podamos hacer eso, y más en estos días que estamos celebrando a nuestros caídos, a nuestros ausentes. El personaje principal de la película se llama Jorge, es un enfermero, y él mismo se autonombra Calavera, Jorge Calavera, porque finalmente eso es lo que nos une a todos. Todos somos Calavera, todos algún día vamos a llegar a un destino plantado. Nuestra única cita segura en la vida. Exacto. Entonces, ¿para qué hacerle tanto al cuento? Más bien, vivamos lo que estamos viviendo ahorita con fuerza, con ganas y con mucha certeza de que, ¿para qué nos asustamos? Sí salgamos a abrazar a los demás, por lo menos en emociones, ¿no? Claro. Digamos lo que sentimos y adelante. Porque eso es lo único que sí permanece. Lo demás, el silencio es terrible y eso es la arma mortal. El silencio es el arma mortal, wow. Sí, esa es una muy, muy buena frase. Juan Carlos Rulfo, ¿dónde y cuándo ya podremos verla en todas las salas? En eso estamos, ahora que el festival va a terminar, estamos a unos días de acabar, empezaré toda una labor de promoción, ya les estaré diciendo, si ustedes me ayudan a tener este espacio, con todísimo gusto los vamos a estar informando. Bueno, cuenta con eso. ¿Por qué no te comprometemos a que una vez que podamos también verla, Sofi y yo, ya con escenas y personajes específicos a manera de sinopsis, para no darles toda la historia a quienes no la hayan visto y que solo despertar la curiosidad para que les nazca ir a verla, vienes aquí con nosotros a cabina y seguimos platicando más de ese tema? ¿Qué te parece? Me encanta, ya se me mueven las patitas para ir para allá. Conste. Hoy nos das la exclusiva cuando tengas la noticia de cuándo se estrena y te vienes. Con gusto. Entiendo que estás en Morelia todavía en el festival, ¿verdad? Sí, me estoy reponiendo de todas las historias que uno acaba de ver. Cine fantástico, grandes historias, Tatiana Hueso, una gran cineasta, muchísimas cosas nuevas. ¿Con quién trabajaste el documental, en la investigación, en la foto? ¿Quiénes son parte de tu equipo? Gracias por la pregunta. Mira, hay un gran productor joven también que se llama Eduardo Díaz, que acaba de comenzar y él apostó a esta película también. Melissa Elizondo, que es una gran periodista. Los tres hicimos toda esta investigación y apostamos a que podíamos hacer una película que nació de repente. Empezó la pandemia y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Y no fue nada planeado, comenzamos. Y el esposo de Melissa, esta reportera que les cuento, que estuvo con la cámara enfrente de ¿Melissa del Pozo? Melissa del Pozo, sí. Uh-huh. Y estuvimos enfrente de la clínica 27 del IMSS, en Tlatelolco, afuera de la clínica, esperando a conocer a las gentes, y las personas se acercaban a nosotros preguntándonos qué hacíamos ahí y si podían ellos mandar mensajes a sus familiares que estaban dentro de la clínica. Y de esa manera comenzamos, sin quererlo, una labor social con el hecho de poner una cámara afuera. Y mira lo que resultó. Así fue como comenzó todo. Y bueno, tenemos apoyo de la Fundación Ford, que fue como la que dio posibilidades, y comenzamos, y aquí estamos un año después, felices de poder contribuir a esta posibilidad creativa y de que la gente
de alguna manera encuentre este caminito que es muy, muy humilde, digamos, porque, bueno, si es una película, me gustaría que fuera una propuesta de salud pública, es decir, el amor como una propuesta expresión del amor para que la gente se sienta mejor Claro. en Pues los sí. momentos de la vida. Pues Hace sí. falta, ¿no? Totalmente. Entonces, esa es la propuesta final. de la Seguramente película. será inevitable que cuando las personas que veamos esta película sentiremos en algún momento parte del dolor por la enfermedad, por la muerte, pero que al final de cuentas también sea un tema de resurrección y renacimiento para el alma y el corazón. Qué bien que lo dices. No sé qué desayunaste o si no has desayunado, pero te puedo decir que precisamente es una historia de reconciliación con todo lo que ocurrió. O sea, tenemos que seguir, pero no por eso esconder ni guardar todo ese dolor que tenemos, ¿no? Tenemos que poner las cosas en su lugar. Si tenemos todo hecho un relajo en nuestra casa, bueno, hay que acomodar el librero, la mesa, poner los platos donde van, pero seguramente vamos a encontrar una mejor manera de distribución de las emociones. Exacto. Que a veces hay son muchos humanos que tienen como esta incapacidad emocional, ¿no? Y tenemos que demostrarles que a todos nos pasó, todos Claro. estamos un poco en eso, no están solos, digamos. Así es. Entonces, por ahí va un poco la historia. Seguro nos va a tocar coincidir y generar como cierta empatía con varias de las historias que tú nos vas a compartir aquí, junto con todo el equipo, ¿no? Que ya nos decías, y bueno, pues ya estás comprometido, lo siento. Estamos ahí. Y también encantado. con los proyectos que tengas y cosas acá, bueno, sabes que puedes venir acá. Con este espacio cuentas, por supuesto. Te mandamos un Muchísimas abrazote, gracias. Juan Carlos. Muy buenos días y Gracias. que tengan un muy buen domingo previo a este Día de hermosísimo momento del Día de Muertos. Un Así gusto es. platicar contigo. Juan Carlos Rulfo, cineasta mexicano.